El sol de enero en Buenos Aires era inclemente. Las calles del barrio de Palermo se convertían en hornos de asfalto, mientras Ángel Di María caminaba con paso decidido hacia el complejo deportivo donde la selección realizaría su entrenamiento matutino. Vestía ropa deportiva discreta, gafas oscuras y una gorra que intentaba ocultar su identidad, aunque su figura esbelta y su característico caminar lo delataban ante los ojos más atentos. A pesar del calor, Di María se sentía extrañamente inquieto. La noche anterior, tras la victoria en un amistoso, había discutido con su esposa Jorgelina sobre el tiempo que dedicaba a su fundación. Tienes todo el dinero del mundo para donar, pero nunca tienes tiempo para ver realmente a quienes ayudas, le había dicho ella. Las palabras le habían dolido porque en el fondo sabía que tenía razón. Su vida transitaba entre campos de entrenamiento, hoteles de lujo y aviones privados, mientras la Argentina real, la de carne y hueso, la veía solamente a través de las ventanillas polarizadas de su automóvil. Ángel consultó su reloj. Faltaban 40 minutos para el inicio del entrenamiento, tiempo suficiente para detenerse en el café de la esquina y tomar algo fresco. El establecimiento era uno de los pocos lugares donde podía sentarse sin ser constantemente interrumpido por fanáticos. El dueño, un hombre mayor llamado Carlos, era hincha de River, pero respetaba la privacidad de sus clientes, incluso de aquellos cuya imagen aparecía en las portadas de los diarios deportivos. ¿Lo de siempre, Angelito?, preguntó Carlos, mientras secaba una taza con un paño blanco. Di María asintió y se sentó en la mesa del rincón, aquella que le permitía observar la calle sin ser visto. Día complicado, comentó Carlos mientras le servía un agua mineral con limón. Los chicos de la villa están más inquietos que nunca. La inflación los está matando. Di María asintió distraídamente. Conocía los problemas económicos del país, como todos, pero los experimentaba desde una posición privilegiada. Su contrato europeo lo protegía de las fluctuaciones del peso argentino y la crisis económica que ahogaba a millones de compatriotas. Mientras bebía su agua, observó por la ventana. La avenida bullía de actividad, oficinistas apurados, turistas desorientados, vendedores ambulantes, y entonces lo vio. Un niño, que no tendría más de 10 años, con ropa demasiado grande para su cuerpo diminuto, se movía entre los transeúntes con la destreza de quien ha hecho de la calle su hogar. Su cabello negro estaba enmarañado y su rostro mostraba la suciedad acumulada de varios días sin lavarse. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Di María, grandes, oscuros y demasiado adultos para su edad. El niño se acercó a la puerta del café, dudó un instante y entró. Carlos, que limpiaba la máquina de café, levantó la vista y frunció el ceño. «Manuel, ya te dije que no puedes entrar así. Espantas a los clientes», dijo en tono severo pero no agresivo. «Solo quiero agua, don Carlos». «¿Hace mucho calor?», respondió el niño con voz áspera, como si no la usara frecuentemente. «Está bien, pero rápido y te vas», concedió Carlos, sirviéndole un vaso de agua del grifo. Manuel bebió ávidamente, dejando escapar un suspiro de alivio al terminar. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Di María. Hubo un instante de reconocimiento en su mirada, pero no la excitación típica de un fan, sino algo más profundo, como si estuviera evaluando al futbolista. Di María sintió una incomodidad repentina. Estaba acostumbrado a que lo miraran, lo admiraran, incluso lo idolatraran. Pero esta mirada era diferente. Era la mirada de alguien que no pedía un autógrafo o una selfie, sino algo más básico, más humano. Manuel dejó el vaso vacío sobre la barra y, para sorpresa de Carlos y Di María, caminó directamente hacia la mesa del futbolista. Se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo una cautela aprendida en las calles. «¿Sos Di María, no?», preguntó, con un acento que delataba sus orígenes en alguna provincia del norte argentino. Ángel asintió, esperando la habitual petición de una foto o una firma. «¿Tenés algo para comer?», continuó el niño, sin rodeos ni preámbulos. La pregunta golpeó a Ángel como un puñetazo inesperado. No era la pregunta en sí, sino la forma directa de formularla, sin vergüenza ni dramatismo, como quien pregunta la hora.
La honestidad brutal de la necesidad. «Manuel, deja en paz al señor», intervino Carlos, acercándose rápidamente. «Está bien», dijo Di María, levantando una mano para detener a Carlos. Miró al niño directamente y preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?». Manuel se encogió de hombros, un gesto que parecía decir que el tiempo se medía de forma diferente cuando el hambre era una compañía constante. «Ayer conseguí media milanesa que dejó alguien en un plato», respondió finalmente. Di María sintió un nudo en la garganta. No era ajeno a la pobreza. Había crecido en un barrio humilde de Rosario, pero su talento y dedicación lo habían alejado de esa realidad hacía tantos años que a veces olvidaba lo que significaba el hambre verdadero. «Carlos, ¿podrías prepararle algo?», pidió al dueño del café. «Claro, Angelito», respondió Carlos, dirigiéndose a la cocina. El niño permaneció de pie, como si sentarse sin invitación fuera una transgresión demasiado grande. «Sentate», ofreció Di María, señalando la silla frente a él. Manuel se sentó con cautela, sus ojos nunca abandonando los del futbolista, como si temiera que todo fuera una broma cruel que terminaría en cualquier momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Di María, aunque ya había escuchado su nombre. «Manuel Pereira», respondió el niño. «¿De dónde sos, Manuel?». «De Tucumán, pero vine con mi mamá hace 2 años. Ella ya no está», añadió, con una frialdad que resultaba más desgarradora que cualquier llanto. Di María sintió que algo se quebraba dentro de él. Las palabras de Jorgelina resonaban en su cabeza mientras observaba a Manuel, un niño que enfrentaba solo un mundo que lo había despojado incluso del derecho a ser niño. Carlos regresó con un plato abundante: huevos revueltos, pan tostado, jamón y queso. Lo colocó frente a Manuel, junto con un vaso de jugo de naranja. «Gracias», murmuró el niño, y comenzó a comer con una mezcla de hambre desesperada y autocontrol, como si temiera que le quitaran la comida si mostraba demasiado entusiasmo. Di María observó en silencio, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, mientras el reloj avanzaba hacia la hora de su entrenamiento. En ese pequeño café de Buenos Aires, frente a un niño que solo le había pedido comida, Ángel Di María comenzaba a cuestionarse el valor real de todo lo que había logrado en su vida. El entrenamiento había terminado hacía más de 1 hora, pero Ángel Di María permanecía sentado en un banco del vestuario, aún con el uniforme empapado de sudor. Sus compañeros se habían marchado entre bromas y planes para la noche, pero él no podía sacarse de la cabeza la imagen de Manuel comiendo con avidez controlada, como si el acto mismo de alimentarse fuera un arte que requiriera estrategia. «¿Todo bien, Fideo?», la voz del preparador físico lo sacó de sus pensamientos. Sí, solo pensando», respondió, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te exijas demasiado. El partido del domingo es importante, pero estás en buena forma». Di María asintió, agradeciendo la preocupación, pero sin aclarar que sus pensamientos no tenían nada que ver con el fútbol. ¿Cómo explicar que un encuentro de apenas 20 minutos con un niño de la calle lo había desestabilizado más que cualquier final mundialista? Antes de abandonar el complejo, Di María tomó una decisión. En lugar de dirigirse a su casa en el exclusivo barrio de Nordelta, le pidió a su chofer que lo llevara de vuelta al café de Carlos. Necesitaba saber más de Manuel, entender qué hacía un niño tucumano solo en las calles de Buenos Aires. El café estaba casi vacío cuando llegó. Carlos levantó las cejas al verlo regresar, algo inusual en la rutina del futbolista. «¿Se te olvidó algo, Angelito?», preguntó, limpiando el mostrador con movimientos circulares. «No, quería preguntarte por el chico, por Manuel». Carlos suspiró profundamente, dejando el trapo sobre la barra. «Es una historia triste, como tantas en este país», comenzó, indicándole a Di María que se sentara. La madre trabajaba de empleada doméstica en un edificio aquí cerca. Una mujer buena, luchadora. Venían escapando de una situación de violencia en Tucumán, según me contó. Pero el año pasado enfermó. Cáncer, sin obra social, con trabajos precarios. Ya sabes cómo termina eso». Di María asintió en silencio. Lo sabía,
o al menos intelectualmente lo entendía, aunque su condición de deportista de élite lo mantuviera alejado de esas realidades cotidianas para millones de argentinos. ¿Y el padre?, preguntó. El tipo que los golpeaba en Tucumán, supongo. Manuel nunca habla de él. ¿No tiene otros familiares? ¿Servicios sociales? Carlos soltó una risa amarga. Angelito, vos vivís en una burbuja. Los servicios sociales están desbordados. Manuel estuvo un tiempo en un hogar, pero se escapó. Dice que prefiere la calle a que lo maltraten ahí dentro. Y sobre familiares, quizás los tenga en Tucumán, pero ¿cómo encontrarlos? ¿Quién se toma el trabajo? La respuesta golpeó a Di María como una verdad incómoda. Él, que había donado millones a causas benéficas, nunca se había detenido realmente a conocer las historias detrás de esas donaciones. Firmaba cheques, aparecía en galas benéficas, se sacaba fotos con niños en hospitales, pero siempre manteniendo una distancia segura, como si la pobreza y el sufrimiento fueran exhibiciones en un museo que podía visitar brevemente antes de regresar a su vida privilegiada. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?, preguntó finalmente. Carlos lo miró con sorpresa. ¿Para qué querés saberlo? Di María dudó. Ni él mismo estaba seguro de sus intenciones. Quiero ayudarlo. De verdad, no solo darle dinero. El dueño del café estudió su rostro, buscando señales de una curiosidad pasajera o un acto de caridad superficial. Aparentemente satisfecho con lo que vio, asintió lentamente. Suele dormir en la estación de Palermo o bajo el puente de la avenida Figueroa Alcorta. A veces viene aquí por las mañanas. Le doy algo de comer cuando puedo. Tiene un grupo, otros chicos de la calle. Se cuidan entre ellos. Di María agradeció la información y salió del café con una determinación que normalmente reservaba para las finales de torneos importantes. Le indicó a su chofer que lo llevara primero a la estación de Palermo. El contraste no podía ser más brutal. Apenas 20 minutos antes, estaba en un vestuario con todas las comodidades imaginables y ahora caminaba por los alrededores de la estación buscando a un niño que consideraba normal dormir a la intemperie. La culpa comenzó a corroerlo. ¿Cuántas veces había pasado por estos mismos lugares sin realmente ver a quienes vivían en sus márgenes? Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, decidió intentar en el puente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Buenos Aires de un naranja intenso que contrastaba con la grisácea realidad bajo el viaducto. Allí, entre cartones y bolsas de plástico, encontró un pequeño asentamiento improvisado. 3 niños y 2 adolescentes se agrupaban alrededor de una pequeña fogata donde calentaban algo en una lata. Manuel estaba entre ellos. Al ver a Di María aproximarse, su expresión cambió de sorpresa a cautela. ¿Qué hace acá?, preguntó, poniéndose de pie con la rapidez de quien está acostumbrado a huir ante el primer signo de peligro. Los otros chicos miraban con una mezcla de asombro y desconfianza. Uno de los adolescentes, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, se adelantó en actitud protectora. «Es Di María, boludo», le susurró uno de los niños más pequeños al adolescente. «Me chupa un huevo quien sea», respondió este, sin apartar la mirada del futbolista. «¿Qué querés con Manuel?». Ángel se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. En el campo de juego sabía exactamente qué hacer, cómo moverse, cómo anticipar las jugadas. Aquí, en este mundo paralelo que existía a pocos kilómetros de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, se sentía torpe e inseguro. Solo quería ver cómo estaba. Respondió con sinceridad. «Me preocupé después de lo que hablamos en el café». El adolescente de la cicatriz bufó con escepticismo. «¡Claro! Y yo soy Messi. Anda a hacerte el bueno a otro lado». «Está bien, Rulo», intervino Manuel. «Es verdad, me dio de comer hoy». Rulo miró alternativamente a Manuel y a Di María, evaluando la situación. Finalmente, dio un paso atrás, pero mantuvo su postura defensiva. «¿Viniste solo para ver cómo estoy?», preguntó Manuel, con una madurez que resultaba dolorosa en un niño de su edad. Di María se acercó lentamente, intentando no parecer amenazante. «Quería saber más de vos, entender cómo terminaste acá». Los ojos de Manuel,
Aquellos ojos adultos en un rostro infantil lo estudiaron con intensidad. ¿Por qué? ¿Qué te importa mi vida? La pregunta, directa y sin filtros, dejó a Di María momentáneamente sin palabras. Era una buena pregunta. ¿Por qué le importaba? ¿Era culpa? ¿Curiosidad? ¿Un intento de sentirse mejor consigo mismo? No lo sé exactamente. Admitió finalmente, pero me importa. Algo en su honestidad pareció resonar con Manuel, que después de un momento de duda, le hizo un gesto para que se sentara en un cajón de madera cerca del fuego. Di María aceptó, consciente de las miradas asombradas de los otros niños y de la vigilancia constante de Rulo. Sentado allí, bajo un puente de Buenos Aires, rodeado de niños que habían sido abandonados por un sistema que él nunca había cuestionado realmente, Ángel Di María comenzó a entender que el verdadero valor de su fama podría no estar en los contratos millonarios o en los trofeos, sino en la posibilidad de tender puentes entre mundos que parecían condenados a nunca encontrarse. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, reflejo perfecto del estado de ánimo de Di María. Había dormido mal, atormentado por imágenes de Manuel y los otros niños bajo el puente. Jorgelina lo había notado inmediatamente al despertarse. «¿Qué te pasa, Ángel? Estás raro desde ayer», comentó mientras preparaba el desayuno para sus hijas. Di María observó a sus pequeñas, Mía y Pía, jugar despreocupadamente en el jardín de su mansión, protegidas del mundo exterior por altos muros y sistemas de seguridad. El contraste con la realidad de Manuel era tan brutalmente obvio que se preguntó cómo había podido vivir tanto tiempo sin cuestionarse estas disparidades. «Conocí a un chico», comenzó, inseguro de cómo explicar la experiencia. «Un chico de la calle». Jorgelina lo miró con curiosidad mientras servía el café. «¿En el entrenamiento?» «No, en el café de Carlos. Me pidió comida». Procedió a contarle todo. El encuentro inicial, la visita al puente, las conversaciones con Manuel que se habían extendido hasta bien entrada la noche. Le habló de cómo el niño tucumano había sobrevivido desde la muerte de su madre, de la solidaridad entre los chicos de la calle, de sus estrategias para conseguir comida, para protegerse del frío y la lluvia, para evitar a la policía que los hostigaba constantemente. «Le prometí ayuda», concluyó, «pero ahora no sé cómo cumplir esa promesa sin que parezca caridad superficial». Jorgelina se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Ángel, siempre has sido generoso, pero quizás este es el momento de ir más allá de las donaciones y la beneficencia tradicional». «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque intuía la respuesta. «Involucrarte personalmente, no solo con Manuel, sino con todo lo que representa. Usar tu posición para visibilizar estas realidades». Las palabras de su esposa resonaron con algo que había estado gestándose en su interior desde el encuentro con Manuel. El fútbol le había dado fama, fortuna y una plataforma que pocos argentinos tenían. ¿Qué hacía realmente con ese privilegio? El timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era su representante, recordándole la entrevista pactada para esa tarde con un importante medio deportivo. «Tengo que ir», dijo a Jorgelina después de colgar. «Pero antes quiero pasar por el puente. ¿Venís conmigo?». La propuesta sorprendió a su esposa, que rara vez participaba en las actividades no familiares de Di María. Después de organizar quién cuidaría a las niñas, Jorgelina aceptó. Una hora más tarde, el lujoso automóvil de Di María se detenía cerca del puente de Figueroa Alcorta. La amenaza de lluvia se había materializado en una llovizna persistente que empapaba la ciudad. Ángel se preguntó angustiado cómo estarían Manuel y los otros niños en estas condiciones. Al llegar al asentamiento improvisado, encontraron que los cartones y plásticos habían sido reforzados con lonas, creando un refugio precario pero funcional contra la lluvia. Manuel no estaba allí, pero Rulo, el adolescente protector, los reconoció inmediatamente. «¿Volviste?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. Su mirada se posó en Jorgelina, evaluándola con la misma cautela con que había evaluado a Di María el día anterior. «Estamos buscando a Manuel», explicó Ángel. «¿Sabes dónde podemos encontrarlo?». Rulo pareció dudar,
pero finalmente respondió. Fue al hospital. El Piojo está enfermo. ¿El Piojo?, preguntó Jorgelina. El más chiquito del grupo, explicó Rulo. Tiene fiebre desde anoche. Di María y Jorgelina intercambiaron miradas preocupadas. ¿A qué hospital fueron?, preguntó ella. Al Fernández, pero no sé si los van a atender. La última vez no quisieron porque no tienen documentos. La indignación creció en el pecho de Di María. Conocía bien el Hospital Fernández. Había hecho donaciones importantes a su área pediátrica. La idea de que rechazaran a un niño enfermo por falta de documentación le resultaba inconcebible. Sin mediar más palabras, él y Jorgelina regresaron al automóvil y se dirigieron al hospital. Durante el trayecto, Ángel llamó a su abogado. «Necesito que averigües qué hace falta para obtener la tutela temporal de un menor en situación de calle», le indicó, ante la mirada sorprendida pero aprobatoria de Jorgelina. El Hospital Fernández bullía de actividad cuando llegaron. En la sala de emergencias, abarrotada de pacientes que esperaban ser atendidos, Di María utilizó su fama para abrirse paso entre el personal administrativo. «Estamos buscando a 2 chicos», explicó a una enfermera que lo había reconocido inmediatamente. «Uno se llama Manuel, el otro le dicen el Piojo. Son niños en situación de calle». La enfermera, inicialmente deslumbrada por la presencia del futbolista, recuperó su profesionalismo rápidamente. En el sector pediátrico, ingresó un niño con esas características hace aproximadamente 1 hora. Tenía neumonía. El diagnóstico cayó como un balde de agua fría sobre Di María. La neumonía podía ser mortal para un niño desnutrido y expuesto constantemente a la intemperie. Siguiendo las indicaciones de la enfermera, encontraron a Manuel sentado en un banco del pasillo, fuera de la habitación donde atendían a El Piojo. Su expresión era una mezcla de preocupación y agotamiento. «Manuel», lo llamó suavemente Di María. El niño levantó la mirada, sorprendido primero, aliviado después. «¿Viniste?», dijo simplemente, como si de alguna manera hubiera estado esperándolo. «¿Cómo está tu amigo?», preguntó Jorgelina, sentándose junto a Manuel. «Mal. Dicen que tiene agua en los pulmones, pero lo están atendiendo», añadió, con una nota de sorpresa en su voz. «Normalmente nos hacen esperar mucho más». Di María no mencionó que, nada más llegar, había hablado con el director del hospital, utilizando su influencia para asegurar que El Piojo recibiera atención inmediata. En cambio, preguntó, «¿Y vos? ¿Cómo estás?». Manuel se encogió de hombros, un gesto que Di María ya reconocía como su forma de minimizar su propio sufrimiento. «Bien», respondió automáticamente, pero un ataque de tos desmintió sus palabras. Jorgelina le puso una mano en la frente. «Estás ardiendo», dijo con alarma maternal. «¿Necesitas que te vea un médico también?». «Estoy bien», insistió Manuel, apartándose ligeramente. «El Piojo es el que está mal». La resistencia del niño a recibir ayuda para sí mismo conmovió a Di María. ¿Cuántas veces en su carrera había jugado lesionado, negando el dolor para no abandonar a su equipo? Reconocía en Manuel ese mismo espíritu de sacrificio, aunque en circunstancias infinitamente más duras. «Los dos necesitan atención», dijo con firmeza, «y después tenemos que hablar». La determinación en su voz no admitía réplica. Manuel asintió, cediendo por primera vez desde que lo conocían. Mientras Jorgelina acompañaba a Manuel para que lo atendiera un médico, Di María se quedó en el pasillo, pensando en los pasos a seguir. Su teléfono vibró. Era su representante, recordándole nuevamente la entrevista. «Tengo que cancelar», le dijo sin preámbulos. «Ha surgido algo importante». «¿Más importante que Tai-C Sports? ¿Estás loco?», protestó el representante. «Es en vivo, nacional, ya está todo arreglado». Di María miró a través de la ventana de la habitación donde atendían a El Piojo. El niño, que no tendría más de 6 años, yacía conectado a una máscara de oxígeno, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos de tos. «Sí», respondió con una calma que sorprendió a su interlocutor. «Mucho más importante». Después de colgar, tomó otra decisión. En lugar de cancelar completamente, llamó directamente al productor del programa. «La entrevista sigue en pie», le dijo, «pero no en el estudio. Vengan al Hospital Fernández. Tengo algo importante que decir».
y tiene que ser desde aquí. El productor, inicialmente desconcertado, captó rápidamente la oportunidad periodística que se le presentaba. Una exclusiva con Di María, desde un hospital, abordando algún tema social, era oro puro en términos de rating. 3 horas más tarde, el equipo de TyC Sports instalaba su equipo en una pequeña sala de conferencias del hospital. Manuel, ya medicado y con un diagnóstico de principio de neumonía, similar al de El Piojo, observaba todo con curiosidad desde una silla junto a Jorgelina. ¿Vas a hablar de nosotros en la tele?, preguntó con una mezcla de temor y expectativa. Di María se acercó a él, arrodillándose para quedar a su altura. Solo si vos querés, Manuel. Pero creo que es importante que la gente sepa lo que pasa con ustedes, con todos los chicos que viven en la calle. El niño reflexionó un momento, con esa madurez impropia de su edad. ¿Y eso va a ayudar al Piojo? ¿Va a hacer que nos dejen quedarnos en el hospital hasta que se cure? Te prometo que el Piojo va a recibir toda la atención que necesita. Y vos también. Pero esto puede ayudar a muchos otros chicos como ustedes, respondió Ángel, comprendiendo que para Manuel, la solidaridad con sus compañeros de infortunio era un valor fundamental. Finalmente, el niño asintió. Está bien, pero no quiero que mi papá me vea en la tele. ¿Podría encontrarnos? El temor en sus ojos al mencionar a su padre confirmó lo que Carlos había insinuado sobre la violencia de la que habían huido. Di María sintió que la rabia y la determinación crecían en su interior. Te prometo que nadie va a hacerte daño nunca más, le aseguró, sabiendo que era una promesa ambiciosa, pero decidido a cumplirla a toda costa. Mientras los técnicos ultimaban los detalles para la transmisión, Ángel Di María, el hombre que había ganado la Copa del Mundo y la Copa América, que había brillado en los clubes más importantes de Europa, comprendió que estaba a punto de iniciar el partido más importante de su vida. Un partido cuyo triunfo no se mediría en goles, sino en vidas transformadas. La entrevista en TyC Sports había generado un impacto mediático sin precedentes. La imagen de Ángel Di María, uno de los héroes deportivos más queridos de Argentina, hablando con la voz quebrada sobre la realidad de los niños en situación de calle, con Manuel sentado silenciosamente a su lado, había tocado una fibra sensible en la sociedad argentina. No podemos seguir celebrando goles mientras hay pibes que se mueren de hambre y de frío en las calles, había dicho, mirando directamente a la cámara. Yo mismo viví muchos años en una burbuja, donando dinero pero sin realmente involucrarme. Eso se acabó. A continuación, había anunciado la creación de un programa integral de apoyo a niños en situación de calle, que incluiría no solo asistencia inmediata, sino también un trabajo de revinculación familiar cuando fuera posible, y alternativas de cuidado a largo plazo cuando no lo fuera. No quiero que me aplaudan por esto, había concluido. Quiero que se sumen, que entiendan que estos chicos no son invisibles, están ahí, resistiendo cada día, y merecen mucho más que nuestra lástima o nuestra indiferencia. 2 semanas después de aquella entrevista, Di María se encontraba en la oficina de su abogado, firmando los papeles para la constitución formal de la Fundación Ángel y Jorgelina Di María para la protección de la infancia. Manuel, ya recuperado de su neumonía, lo acompañaba, observando con curiosidad los trámites legales. ¿Todo esto es necesario para ayudar a los chicos?, preguntó, frunciendo el ceño ante la montaña de documentos. Di María sonrió. Lamentablemente sí, pero una vez que esté todo listo, podremos hacer mucho más de lo que hacemos ahora, y ya estaban haciendo bastante. En coordinación con trabajadores sociales y psicólogos especializados, habían establecido un centro de acogida temporal en un edificio cercano al hospital, donde El Piojo y otros 5 niños del grupo de Manuel recibían atención médica, alimentación adecuada y por primera vez en mucho tiempo podían dormir en camas reales, sin temor a ser desalojados o agredidos. El caso de Manuel era especial. Después de muchas conversaciones con profesionales y con el propio niño, Di María y Jorgelina habían iniciado los trámites para obtener su guarda provisoria, el primer paso hacia una posible adopción. ¿Sabes algo de tu familia en Tucumán?,
Le había preguntado Ángel en una de esas conversaciones. Manuel había negado con la cabeza. Mi mamá nunca hablaba de ellos. Decía que no nos querían, que por eso no nos ayudaron cuando mi papá nos pegaba. La asistente social asignada al caso había logrado localizar a una tía materna en San Miguel de Tucumán, pero el reencuentro había sido complicado. La mujer, aunque bien intencionada, vivía en condiciones muy precarias y tenía ya 4 hijos propios. La posibilidad de que Manuel regresara con ella parecía remota, al menos por ahora. ¿Y qué va a pasar conmigo?, había preguntado Manuel una noche, después de que Di María le leyera un cuento a él y a las niñas. La pregunta, formulada con aparente casualidad, escondía un miedo profundo al abandono. «Por ahora, te quedas con nosotros», había respondido Ángel, «y después ya veremos, pero te prometo que no vas a volver a la calle». El día de la firma coincidió con un nuevo llamado de la selección nacional para un partido clasificatorio. La prensa deportiva aguardaba fuera del edificio, ansiosa por conocer las sensaciones del jugador ante esta nueva convocatoria. «¿Cómo te sentís de volver a la selección después de todo lo que ha pasado estas semanas?», preguntó un periodista cuando Di María y Manuel salieron. Ángel miró al niño, que se mantenía cerca pero ligeramente detrás de él, todavía incómodo ante las cámaras. «Me siento más completo», respondió finalmente, «más conectado con lo que realmente importa». ¿Crees que todo este trabajo con tu fundación puede afectar tu rendimiento en la cancha?, insistió otro periodista. La pregunta provocó una sonrisa irónica en Di María. «¿Sabes qué me dijo Manuel la primera vez que me vio jugar por televisión?», respondió. «Me dijo, corres mucho, pero no vas a ningún lado. Ahora siento que finalmente estoy corriendo en la dirección correcta». La frase, reproducida en todos los noticieros deportivos, captaba perfectamente la transformación que había experimentado en estas semanas. El fútbol seguía siendo su pasión y su trabajo, pero ya no era el centro de su universo. Había descubierto una forma de utilizar su fama y su influencia para generar cambios reales, tangibles, en las vidas de niños que, como Manuel, habían sido abandonados por un sistema que privilegiaba el espectáculo por encima de las necesidades básicas. La tarde anterior al partido, Di María llevó a Manuel al estadio para el entrenamiento. El niño, que nunca había estado en un escenario tan imponente, observaba todo con ojos maravillados. «¿Te gusta?», preguntó Ángel mientras caminaban por el túnel que llevaba al campo. «Es enorme», respondió Manuel, impresionado. «¿De verdad tanta gente viene a verte jugar?». «A vernos jugar, a todos los jugadores», corrigió Di María. «El fútbol es importante para mucha gente en Argentina. Les da alegría, esperanza». Manuel reflexionó sobre esto mientras llegaban al borde del campo. «Como lo que vos estás haciendo por nosotros», dijo finalmente, «dándonos esperanza». La comparación sorprendió a Di María. Nunca había pensado en su trabajo con los niños en situación de calle, como algo comparable a lo que el fútbol significaba para los argentinos. Pero quizás Manuel tenía razón. Quizás lo que realmente necesitaba la gente no eran solo goles y victorias deportivas, sino ejemplos de que otro tipo de triunfos eran posibles. «Manuel, ¿quieres quedarte a vivir con nosotros?», preguntó abruptamente, deteniendo su caminata, no solo por ahora, sino para siempre, como parte de nuestra familia. Los ojos del niño, aquellos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad, se llenaron de lágrimas contenidas. «¿De verdad?», preguntó con voz apenas audible. «¿De verdad?», confirmó Di María, arrodillándose para quedar a su altura. «Jorgelina y yo lo hemos hablado mucho, y también con Mía y Pía. Todos queremos que te quedes». Manuel permaneció en silencio, procesando la oferta, como si temiera que fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento, de vuelta bajo el puente. «¿Y los otros chicos?», preguntó finalmente. «¿Qué va a pasar con Rulo y con el Piojo y los demás?». La preocupación por sus compañeros, incluso en un momento tan crucial para su propio futuro, conmovió profundamente a Di María. «Vamos a ayudarlos a todos», prometió. «Algunos podrán reunirse con sus familias, para otros buscaremos hogares donde sean queridos y respetados, pero no los vamos a abandonar». Manuel asintió lentamente,
como si cada movimiento fuera la conclusión de un complejo proceso interno. «Entonces sí», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. «Quiero quedarme con ustedes». Aquel abrazo, en medio del campo de entrenamiento, fue para Ángel Di María más significativo que cualquier celebración de gol en su carrera. Representaba no solo la salvación de un niño, sino también su propio despertar a una realidad más amplia que el mundo artificial de la fama y el deporte profesional. El día del partido, Manuel ocupó un lugar especial en el palco, junto a Jorgelina y las niñas. Llevaba una camiseta de la selección con el número 11 y el nombre Di María en la espalda, igual a la que Ángel usaría en el campo. Cuando el equipo salió al terreno de juego, Di María buscó con la mirada a su familia. Al ver a Manuel, levantó el pulgar en un gesto de complicidad que fue captado por las cámaras y reproducido en la transmisión. «Parece que Di María tiene un amuleto especial hoy», comentó el relator, sin conocer la profundidad de la historia que unía al jugador con aquel niño. Durante el partido, cada vez que Di María tocaba el balón, Manuel se inclinaba hacia adelante, conteniendo la respiración, como si su propia vida dependiera de cada jugada. Y en cierto modo, así era. El fútbol, que para tantos niños argentinos representaba un sueño de escape de la pobreza, se había convertido para Manuel en el puente inesperado hacia una vida digna. En el minuto 67, Di María recibió un pase profundo, eludió a dos defensores con su característica habilidad y, frente al arco, definió con precisión quirúrgica. El estadio estalló en júbilo mientras él corría hacia la banda, señalando directamente al palco donde se encontraba su familia. La cámara captó a Manuel saltando de alegría, abrazado por Jorgelina y las niñas. Ya no era el chico solitario y desconfiado que pedía comida en un café. Era un niño que, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba la alegría simple y pura de la infancia. Después del partido, en la conferencia de prensa, un periodista preguntó a Di María sobre su celebración. «Fue para Manuel», respondió sin dudarlo. «Un chico que me enseñó más en 2 semanas que muchos adultos en toda mi vida». «¿Qué te enseñó exactamente?», insistió el periodista. Di María meditó la respuesta, recordando aquel primer encuentro en el café, la pregunta directa y descarnada. «¿Tenés algo para comer?». «Me enseñó a ver realmente a los demás», respondió finalmente. «A entender que nuestras vidas están conectadas, que no podemos seguir ignorando el sufrimiento que nos rodea, especialmente el de los más vulnerables. Y sobre todo, me enseñó que la verdadera grandeza no está en los trofeos o en la fama, sino en la capacidad de tender la mano a quien lo necesita, no desde la lástima o la superioridad, sino desde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida». La respuesta, profunda y sentida, trascendió el ámbito deportivo. En los días siguientes, fue reproducida en medios de comunicación de todo el mundo, generando debates sobre la responsabilidad social de los deportistas y el poder transformador de los pequeños gestos de solidaridad. Para Manuel, ajeno a los análisis mediáticos y las repercusiones globales, lo único importante era que, por primera vez desde la muerte de su madre, tenía un lugar al que llamar hogar y personas que lo querían incondicionalmente. Y para Ángel Di María, el niño que le había pedido comida en un café se había convertido en el catalizador de su transformación más profunda, de ídolo deportivo a verdadero referente social. Aquella noche, mientras arropaba a Manuel en su nueva habitación, Di María recordó las palabras de Jorgelina semanas atrás. «Tienes todo el dinero del mundo para donar, pero nunca tienes tiempo para ver realmente a quienes ayudas». Ahora entendía plenamente el significado de aquella crítica. «¿Crees que cuando sea grande podré jugar al fútbol como vos?», preguntó Manuel con voz adormilada. Di María sonrió, acariciando su cabello. «Podrás hacer lo que quieras, Manuel, pero recuerda siempre mirar alrededor, ver a los que quedaron atrás y extenderles la mano. Esa es la verdadera victoria». Mientras cerraba suavemente la puerta, dejando a Manuel sumido en un sueño tranquilo, Ángel Di María comprendió que, en el encuentro aparentemente casual con aquel niño de la calle, había encontrado no solo una causa,
sino también una nueva forma de entender su propio propósito en el mundo, un propósito que trascendía los límites del campo de juego y se extendía hacia territorio desconocido, pero infinitamente más significativo, el de la justicia social y la solidaridad activa. En un país dividido por desigualdades profundas, donde el fútbol a menudo servía como distracción momentánea de problemas estructurales, Di María había decidido utilizar su plataforma para visibilizar lo que muchos preferían ignorar, y en ese proceso había descubierto que la verdadera respuesta a aquella pregunta inicial, ¿tenés algo para comer?, no estaba en un plato de comida, sino en un compromiso sostenido con la transformación social.